Hermanos, estamos a punto de concluir este capítulo y solamente me gustaría resumir su estructura para que podamos visualizar una vez más en qué parte del palacio de las inescrutables riquezas de Cristo nos encontramos, para que sepamos en dónde nos quedamos la última ocasión y hacia dónde nos está llevando la argumentación de Pablo. La estructura del capítulo es muy sencilla. De los versículos 1 al 2, ustedes pueden ver en sus Biblias, tienen una salutación. Después del versículo 3 al 14 es un solo enunciado de exaltación a Cristo. Y del versículo 15 al 23 tenemos una oración de intercesión. Por así decirlo, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora es que la salutación es como una puerta hermosa que nos abre el paso al gran palacio de las inescrutables riquezas de Cristo y nos da la bienvenida con la gracia y la paz de Dios. Después vimos que de los versículos 3 al 14 encontramos un hermoso y grandioso monumento de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que exaltan la gloria del Dios Trino. Y finalmente vimos que del versículo 15 al 23 tenemos una oración de intercesión, en la que Pablo, por así decirlo, nos lleva a una cámara secreta de intimidad, de intercesión, al corazón de Cristo, al corazón pastoral de Cristo, que intercede por su iglesia y que tiene un gran anhelo de que los ojos de los creyentes efesios sean abiertos a la gloria de las inescrutables riquezas de Cristo. Y si quisiéramos resumir lo que ha intentado decir Pablo en estas secciones, que primero él estableció su autoridad en la salutación diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo, soy enviado de él, y esta carta es asombrosa porque proviene de él. Y después exalta al Dios Trino de los versículos 3 al 14, hablando de las bendiciones que él nos ha concedido, y finalmente intercede por los efesios para que esas bendiciones de las que habló sean una realidad tan palpable en ellos que ellos puedan ser fortalecidos en su caminar cristiano. Y entonces hoy vamos a centrarnos en la última parte de esta sección en la que estamos, en esta intercesión de Pablo, la cual tenía ese propósito de abrir los ojos de los efesios para que ellos vieran las bendiciones. Y si ustedes van a sus Biblias, la petición de Pablo, la oración de Pablo tenía tres peticiones principales que él quería que los efesios conocieran. Vamos a ver la primera, que dice en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, 1, cuál es la esperanza a que los ha llamado; 2, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos; y 3, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esas son las tres principales peticiones que tiene Pablo en su corazón. Así que hoy estamos hablando de los versículos, hoy vamos a ver de los versículos 20 al 23, los cuales pertenecen a la misma oración de intercesión, pero es como si fueran un inciso de la tercera petición que vimos en Pablo. Es como si fuera una extensión de lo que Pablo ya hizo, de lo que Pablo ya les dijo. Y lo que Pablo tiene al hacer esto, al profundizar tanto en esta petición, es que ellos abran sus ojos para que entiendan que todas las bendiciones que tienen en Cristo son suficientes y son todas las que podrían tener. No podrían tener más con Cristo, no podrían pedirle más. Porque a veces nosotros somos demasiado propensos a pensar que necesitamos algo nuevo, algo diferente. Cuando las tribulaciones nos aplastan, queremos algo diferente, algo nuevo que nos haga salir de las luchas, queremos innovar y estamos tan enfrascados en nuestra situación presente que nos olvidamos de todo lo que ya hizo Cristo por nosotros. Pero Pablo trata de decirles: no, es que yo quiero que vean que en Cristo tienen muchas bendiciones espirituales y que ya son de ustedes y que ya las pueden disfrutar. Entonces, cuando vienen las pruebas y nosotros nos sentimos
como que necesitamos más paciencia, más madurez, más de esto, más de aquello, puede ser que sea verdad, porque es verdad que todos necesitamos crecer en muchas áreas. Pero lo que enfatiza esta enseñanza de Pablo es que esas debilidades y esas deficiencias las tenemos que ver a la luz de lo que ya tenemos en Cristo. Y para que este principio quede muy claro en nuestros corazones, creo que es bueno presentarles una anécdota que cuenta el pastor MacArthur acerca de un hombre. Cuando comenta este capítulo, él habla de un hombre que era muy poderoso, muy rico. Su nombre era, no lo tengo aquí a la mano, William Randolph Hearst. Él era un hombre muy poderoso en los Estados Unidos y tenía una afición desmedida por obtener obras de arte que eran las más famosas, las más importantes, y él tenía tanto dinero que era capaz de conseguir la que él quisiera. Y una vez él leyó acerca de una en particular que atrajo tanto su atención que él le dijo a toda su gente, a sus asistentes y todo: quiero que me consigan esa obra, aunque vayan por todo el mundo, no importa cuánto cueste. Y los puso por todo el mundo a buscar esa obra, y pasaban los meses y nunca tuvo éxito, no encontraba esa obra. Hasta que llega uno de sus asistentes y le dice: esa obra que usted quería, ya la tenía, ya era de usted, estaba guardada en todas sus obras que ya tiene ahí almacenadas, y ahí la tuvo por muchos años. Y entonces lo que el hermano MacArthur concluye es básicamente esto: nuestro problema no es la falta de bendiciones, sino la falta de sabiduría e inteligencia para usarlas de manera apropiada y fiel. Y creo que eso es el mensaje central de lo que Pablo quiere hacer, que nuestras mentes se den cuenta, que no cometas ese error de desperdiciar el tiempo buscando cosas que ya tienes. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo se está estructurado nuestro capítulo, la última sección de este capítulo, que son los versículos 15 al 23. Como ya les dije, es una oración de intercesión, y ya la revisamos las semanas, cuando tuvimos la última predicación de Efesios. Entonces, en esencia, aprendimos que en estos versículos había estas 3 peticiones que ya leímos, y que el anhelo de Pablo es que ellos las entendieran de una manera más específica. Entonces, la sección en la que hoy nos encontramos, del versículo 20 al 23, expande la tercera petición. ¿Y cuál es la tercera petición de Pablo? Que ellos vean cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y esta sección es bastante interesante, porque a la luz del capítulo en el que estamos, funciona en su contexto inmediato, funciona como un inciso, como una extensión de la tercera petición que hizo Pablo, ¿sí? Pero a la luz de toda la carta, también funciona como un punto clave para entender temas teológicos que están saturados en la mente de Pablo al momento de escribir. Y esa es la manera en la que vamos a desglosar estos versículos. Primero vamos a verlos como en su contexto inmediato funcionan como una extensión de aclaración o expansión de la idea de que la supereminente grandeza de su poder obra para con nosotros. Él va a extender cómo es que ese poder obra en nosotros, lo va a decir aquí con un ejemplo de la resurrección de Cristo. Y después vamos a ver una segunda sección en la que veamos cómo este versículo tiene un lugar importante en toda la carta. Así que esos van a ser los 2 puntos de nuestro sermón. Cuando digo que esta es una extensión de la tercera petición, cuando en el versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Pablo está dando por hecho una verdad: la supereminente grandeza de Dios opera en favor de los que creen. Eso es lo que él quiere decirnos. Quiero que sepan esto, hermanos efesios,
que la supereminente grandeza de Dios opera en favor de nosotros. Y para que eso les quede más claro, les voy a dar un ejemplo y les dice lo que está en el versículo 20 al 23, y vamos a leerlo para que veamos cómo eso extiende la idea del versículo 19. Del 19 al 23 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En pocas palabras, Pablo les dice: yo estoy orando por ustedes para que entiendan que la grandeza del poder de Dios opera a favor de los que creemos, y el ejemplo más claro de eso es el hecho de que ese es el mismo poder que resucitó a Cristo y le dio una victoria sobre toda la creación, y es el mismo poder que nos unió a Cristo y nos hizo partícipes de Él. De esa manera es que nosotros participamos de esa victoria que tiene Cristo. Así es como el poder de Dios opera a favor de nosotros, porque Él resucitó a Cristo, nos unió a Cristo, y ahora lo que ganó Cristo es de nosotros. ¿Sí queda claro, hermanos? Esa es la manera en la que Pablo está diciéndoles: el poder de Dios opera a favor de nosotros, y la manera en la que opera, o un ejemplo de cómo eso opera, es que ese gran poder es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y le dio una victoria absoluta sobre toda la creación, y ahora en unión con Él, ustedes también tienen esa victoria, y ese es un gran consuelo para ustedes. O sea, por eso Pablo se esfuerza tanto porque entiendan cómo es que el poder de Dios opera en favor de los que creen. Ahora, hermanos, veamos, esa era brevemente la manera en la que estos 3 versículos son una extensión de la tercera petición de Pablo, y espero que eso haya quedado claro. Ahora vamos a ver cómo este versículo tiene un lugar central en toda la carta, o por lo menos un lugar importante. Pablo no solamente está extendiendo su idea de la tercera petición, sino que Pablo está tomando conceptos que él ya había empezado a mencionar anteriormente. Lo que está diciéndonos Pablo del versículo 20 al 23 es un poco de lo que él ya había comenzado a decir del versículo 7 al 10. Es decir, lo que está declarando Pablo aquí, de que Cristo fue resucitado y fue puesto por encima de todas las cosas, es continuación de la idea que ya había dicho del versículo 7 al 10. Así que quiero que veamos un contraste de cómo hay un lenguaje muy parecido entre los versículos 19 al 23 y los versículos 7 al 10. Así que espero no confundirlos. Aquí voy a leer el versículo. Quiero que vayan siguiendo los versículos 19 al 23, y yo voy a irles diciendo cómo ese lenguaje concuerda con el mismo lenguaje del 7 al 10. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y veamos, y en el versículo 7 dice: las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar, ¿para quién? Para con nosotros. Tiene esa misma connotación de que el poder y las riquezas de Dios operan a favor de nosotros. Después dice: nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Aquí está hablándonos de la resurrección de Cristo, y en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Y aquí hay una referencia a la muerte de Cristo. O sea, en este contexto en el que está Pablo hablando, la muerte y la resurrección de Cristo tienen un lugar importante en la manera en la que el poder de Dios opera
para con nosotros. Después dice, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el versículo 7 nos ha dicho que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos ha reunido todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo, todas las cosas están bajo sus pies ahora, todo principado, poder, autoridad y señorío está bajo sus pies, como ya los había dicho, que todas las cosas están reunidas en Él. Entonces, dice también, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10? Que el misterio de la voluntad de Dios era reunir todas las cosas, el mismo lenguaje, todas las cosas. Entonces, yo sé que esta idea es muy compleja para poder entender cómo se relaciona lo que dijo en el 7 al 10 y luego en el 20 al 23. Así que quiero tomarme la libertad de hacer una especie de paráfrasis que uniría las dos ideas como en una sola línea de pensamiento para ayudarnos a digerir un poco lo que trata de transmitir Pablo. Así que ténganme paciencia en esta paráfrasis y traten de seguirla con atención. Dice así, es como si Pablo estuviera diciendo esto: yo no ceso de orar por ustedes para que entiendan cuál es la grandeza del poder de Dios que opera a favor de los que creemos. Un poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó victorioso a su diestra sobre todos sus enemigos, los terrenales y los celestiales. Eso implica que Cristo ha venido al mundo caído en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y gracias a su muerte y su resurrección ha cumplido el misterio de la voluntad del Padre, reuniendo todas las cosas en sí mismo y cumpliendo las funciones de un nuevo Adán, uniendo o reconciliando todas las cosas bajo sus pies, restaurando todo lo que el primer Adán destruyó, revirtiendo el desorden que causó y trayendo orden y paz, dando inicio a una nueva creación. De manera que ahora Él es oficialmente cabeza de todas las cosas, incluyendo todo principado, todo poder y autoridad y todo nombre que se nombra, que eran comandados por la serpiente antigua, la cual ha sido aplastada y ahora está puesta por estrado de sus pies junto con todas sus huestes de maldad. Y debido a que la iglesia es su cuerpo o su esposa, está unido a su cabeza. Y ahora la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. Y ahora la iglesia es partícipe del dominio que Cristo tiene sobre sus enemigos. Por lo tanto, la supereminente grandeza de su poder opera en beneficio de nosotros, porque todo lo que Cristo ha ganado es ahora nuestro. Y esa es la manera en la que yo podría parafrasear esta idea. Espero que haya quedado claro. Lo que yo quiero que vean es cómo a la luz de eso Pablo tiene un interés por consolar a su pueblo y decirle, si ustedes entienden todo eso, no hay razón en este mundo que pueda aplastarlos, ni que pueda desanimarlos, ni que los haga sentir que necesitan algo especial, algo nuevo. Lo que tienen en Cristo es demasiado, solamente necesitan entenderlo. Porque esa es la realidad, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sentido que necesitamos más poder para vencer el pecado? ¿Cuántas veces nos desanimamos simplemente porque no vemos mucho avance en nuestro caminar cristiano y vemos a otros creyentes avanzar en cosas con lo que nosotros luchamos y decimos, a lo mejor no soy creyente porque yo no tengo la misma fortaleza que tiene mi hermano? ¿O cuántas veces nos sentimos así, solamente desanimados y frustrados y nos cuestionamos si de verdad estamos siendo lo que deberíamos ser? Y seguramente muchos de ustedes entienden de lo que estoy hablando y posiblemente hoy mismo haya muchos
que se sientan derrotados o apesadumbrados al decir es que en mi experiencia yo no vivo ese poder de Dios que opera en mi favor, yo no vivo de esa manera, yo más bien me caracterizo por experimentar mis deficiencias y mi miseria y tratar de ir sobreviviendo. Pero eso es exactamente lo que Pablo no quiere que hagamos. Él quiere que no nos hundamos en esos pensamientos de qué es lo que está mal en mí, qué es lo que necesito, qué me falta, qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Es verdad que tenemos que mejorar y esforzarnos, pero si nos hundimos solamente pensando en eso, no vamos a ser alimentados por la supereminente grandeza de su poder que opera en favor de los que creemos. Y hermanos, yo creo que aquí también es necesario hacer una pausa, porque hace rato que hice la paráfrasis, seguramente más de alguno se quedó con la sensación de que hice una paráfrasis muy apresurada, o incluso alguno podría pensar que inserté mis propias ideas y que traté de hacer que dijera lo que a mí se me ocurre que quiere decir el texto. Por eso quiero que me permitan mostrarles cómo es que llegué a concluir que la manera en la que parafraseé ese texto puede ser una buena forma de entender toda la idea completa. El trasfondo teológico que tienen estos textos del 20 al 23 está cargado del lenguaje teológico del Antiguo Testamento, y no debería extrañarnos porque Pablo era un fariseo de fariseos y tenía las escrituras hasta en la sangre. Entonces, Pablo está usando un lenguaje del Antiguo Testamento y está usando una línea de pensamiento muy profunda. Para que puedan más o menos imaginarse lo que les estoy tratando de decir, él está siguiendo toda la historia de la redención de Cristo. Él está abarcando desde Génesis hasta Apocalipsis y su mente está tratando de resumir todo eso en 3 versículos. Entonces, por eso es difícil de entender. Pero si ustedes tratan de seguir este argumento, que espero que sea de mucha bendición, podrán entender por qué hablé de cosas como la nueva creación y Cristo y su esposa y cosas así. Entonces, vamos a ver cómo está retomando la idea del versículo 7 al 10, porque Pablo ha usado una palabra que es muy importante en toda la carta, y esto es algo que debe quedarnos claro para que podamos entender cómo va a argumentar en muchas partes de su carta. Pablo dice que hay un misterio de la voluntad de Dios, y utiliza esa palabra. Entonces, eso es un concepto central que nos va a ayudar a entender puntos claves de cómo él está regresando al Antiguo Testamento, aunque nosotros en nuestra mente no vemos ninguna cita. Como dice Isaías, como dice Daniel, él no hace eso. Él habla del misterio de la voluntad de Dios, y él está aquí expresando cómo verdaderamente tiene un conocimiento profundo de este misterio de Cristo. Entonces, él dice del versículo 7 al 10, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y hermanos, cuando Pablo usa la palabra misterio, no debemos confundirlo con la palabra misterio que nosotros usamos. Cuando nosotros hablamos generalmente de un misterio, estamos pensando en algo que es incierto, algo es un enigma sin resolver. Eso es misterioso, ¿cómo pasó eso? Pero lo que está haciendo Pablo más bien es estar hablándonos, cuando él tiene en mente un misterio de Cristo, nos está hablando de una verdad que estaba escrita en el Antiguo Testamento y que ahí estaba, pero que a los ojos normales de las personas
no era claro, era un misterio. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Y entonces había una interpretación básica de lo que decía ese texto, pero lo demás era un misterio. ¿Cómo es que eso tenía un cumplimiento más tangible? Entonces, Pablo usa el término misterio no solo en esta carta, sino la usa en muchas de sus cartas. Pero vean cómo define el entendimiento que él tiene de este misterio en Colosenses 1, 26 al 27. Él dice, Colosenses 1, 26 al 27, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese concepto de algo que estaba oculto por los siglos, pero que ahora ha sido revelado a su pueblo, es algo que nos va a dar más claridad para entender cómo es que Pablo está concibiendo que hay un misterio en Cristo. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que hace Pablo. Aclara que esto que estaba en el Antiguo Testamento ahora es más claro porque tiene un cumplimiento o porque Cristo lo ha hecho más explícito y lo podemos entender. Entonces, este término del misterio es algo que va a usar en Efesios, y aquí en particularmente en el versículo 10, dice de reunir todas las cosas, desde el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Habla de un misterio de la voluntad de Dios. Y nos dice cuál es el misterio que se había propuesto Dios en sí mismo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ese es lo que en este pasaje en particular es un misterio que Pablo está dándonos a entender, que Dios tenía el propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Ese ya es, digámoslo así, es la idea central. ¿Qué es el misterio en este versículo? Que Dios quería reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, cada vez que él use este término misterio, tenemos que prestar mucha atención, porque él usa la palabra misterio 7 veces en esta carta y la usa, y casi todas las veces hace referencia al misterio relacionándolo con ideas o textos del Antiguo Testamento. Y al hacer eso básicamente lo que está diciendo es, Cristo es la pieza central para entender lo que estaba implícito en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo no solo lo usa aquí en Efesios 7 veces, sino que lo va a usar en por lo menos 6 de sus cartas. Y esto parece que en Efesios tiene un lugar central para darle una estructura más ordenada o una estructura importante a toda la carta, porque en el capítulo 1 nos dice que el misterio de la voluntad de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas se iban a reunir en Cristo. Y en el capítulo 3 dice que él conoce la profundidad del misterio de que los gentiles iban a ser reunidos en el mismo cuerpo que los judíos. Entonces va de reunir todas las cosas a poner un ejemplo de un misterio que estaba escrito pero que no era tan claro. Por eso los judíos decían, ¿por qué están estos gentiles entre nosotros? Pero es algo que ya estaba escrito y que fue revelado más claramente a los creyentes. Y por eso el capítulo 3 dice, relaciona el misterio con la unión de los gentiles y los judíos. Y luego sigue avanzando su argumentación y nos dice, nos habla, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esto es un gran misterio, y lo digo de Cristo y su iglesia. Está yendo de lo más general hasta lo más particular, que es esta unión exclusiva. Todas las cosas son unidas a Cristo, pero hay una cosa que está perfectamente unida a Él y es su iglesia. Entonces,
eso es algo que debe darnos claridad cada vez que veamos que Pablo usa la palabra misterio. Ahora, cuando Pablo usa la palabra misterio en el versículo 9, seguramente está remontándonos a la caída misma. ¿Por qué? Dice que el misterio de Dios, lo que Dios quería hacer desde tiempos antiguos hasta que se cumpliera el tiempo, ¿qué era? Reunir todas las cosas en Él. Pero a lo mejor la palabra reunir nos puede causar conflicto, nos puede dar una idea como de solamente traer todo y ya ponerlo ahí frente a Cristo y ya. No significa otra cosa. Pero si nosotros vemos, es bien sabido que la carta a los Colosenses es un texto que tiene muchos paralelos con Efesios y que desarrolla las mismas ideas que en Efesios, pero con otro orden. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, esta palabra griega que se usa en reunir todas las cosas en Cristo y la que se usa para reconciliar consigo todas las cosas es prácticamente la misma. La idea que nos está tratando de transmitir es que en el mundo, tanto en el cielo como en la tierra, las cosas no están bien. ¿Por qué? Por causa de la caída. Entonces, Dios quería en Cristo reconciliar todas las cosas. Lo que causó la caída fue destrucción, desunión, desorden total, caos, pero lo que hace Cristo y lo que Dios quería hacer en Cristo era reunir todas las cosas o reconciliar todas las cosas en Cristo. En pocas palabras, el Antiguo Testamento anunciaba de antemano que Cristo traería la unidad de todas las cosas porque la caída provocó esta desunidad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Pablo cita en los versículos 20 al 23, los que estamos estudiando, nos dice que todas las cosas están sujetas a Cristo, principados, autoridades, poderes, todo eso está sujeto a Cristo. Es implicación de todo eso que tenía que venir porque la caída causó ese problema. No solo causó problemas en la tierra, sino también en todo el cosmos, toda la creación. Entonces, por eso Pablo está diciéndonos, otra vez reiterándonos, que el poder de Dios opera a favor de nosotros porque Cristo es el cumplimiento de ese misterio y ahora todas las cosas han sido reconciliadas, lo cual tiene la implicación de que la serpiente antigua tenía que ser sometida, tenía que ser vencida. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Lo que nos da seguridad de que esto es verdad, que él está haciendo alusión a cosas del Antiguo Testamento, es porque cuando uno lee el versículo 20 al 23, estamos viendo una cita textual o algunas veces paráfrasis del Salmo 110 y del Salmo 8 al 6. Están como que el Salmo 110 y el 8 al 6 están mezclados. Quiero que vean cómo dice el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que el poder el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y entonces, ¿qué hizo? Puso todas las cosas bajo sus pies. O sea, todos sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Esas huestes de las que habla en los versículos 20 al 23. El Salmo 8 dice, lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y si nosotros hiciéramos un estudio más profundo de estos salmos, veríamos cómo se van hacia atrás y nos llevan hasta Génesis 3:15, donde todo iba a ser puesto
bajo los pies del hijo de la mujer que aplastaría a los enemigos o al enemigo principal que es la serpiente. Entonces, algo que también nos da certeza de que esto es lenguaje profundo del Antiguo Testamento es que Pablo también usa un lenguaje muy parecido a Daniel. Daniel 7:14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El versículo 27 de Daniel 7 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reyes, de los reinos debajo del todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora nosotros en Cristo entendemos que esto se refiere a Él, pero en el tiempo de Daniel esto no era tan claro. Entonces por eso es que es un misterio, y por eso es que ahora es más claro que no solo los dominios de la tierra como los judíos esperaban, sino toda la autoridad de toda la creación está bajo los pies de Cristo. En esencia, Pablo les está diciendo, esos textos como Salmo 111, Salmo 8, Daniel 7, anunciaban de un reinado terrenal de Cristo, pero también anunciaban que Él tendría un dominio eterno sobre todo dominio y sobre toda autoridad. No solo como ustedes judíos se lo imaginaban, que Él iba a venir a vencer a Roma y a todos los poderes de esta tierra, sino que Él es el Cristo y tiene mucho más poder de lo que ustedes imaginaban. Así que la reconciliación, como la reconciliación de todas las cosas en Cristo incluye las cosas que están en los cielos, eso quiere decir que ahí están incluidos los principados y autoridades y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo aquí en la tierra, o no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay nadie que se escape de este dominio absoluto de Cristo. Entonces, Pablo nos da una descripción detallada de los poderes celestiales que están bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, el cual es la serpiente antigua. Por lo tanto, Cristo, como ya les he adelantado, es el cumplimiento perfecto de lo que decía Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás, después de la caída, sabemos que él tuvo dominio sobre esta tierra y que él sigue teniendo dominio entre nosotros, entre el mundo, pues. Y ahora lo que Pablo está diciendo es, ahora él está aplastado a los pies de Cristo y junto con él todas sus huestes, o sea, no hay ninguno que se escape. Esa serpiente antigua, eso que decía Génesis 3:15, no solamente implicaba que Satanás iba a ser aplastado, sino todo lo que implicara el dominio y el poder de Satanás. Así que todo eso está vencido y Cristo reina. Y aunque en Génesis 3:15 no era tan explícito, hermanos, que Cristo iba a morir y a resucitar, estaba incluido en el paquete. Y ahora entendemos con más claridad que, por eso Efesios cita la sangre de Cristo y que Cristo fue resucitado de entre los muertos. En este contexto de este misterio de reunir todas las cosas en Cristo, ¿cuál iba a ser el medio por el cual Él iba a reunir todo eso? ¿Cuál iba a ser el medio por el cual iba a reconciliar todas las cosas? ¿Cuál iba a ser el medio por el cual Él iba a deshacer la destrucción que causó Adán por el pecado? ¿Y cuál iba a ser el medio para vencer a la serpiente? Génesis decía que lo iba a pisar, iba a pisar su cabeza, iba a ser herido, pero no decía literalmente que iba a morir y resucitar. Pero Pablo ahora está implicando que esto es más claro para nosotros y que el medio para reunir todas las cosas en Cristo era la muerte y la resurrección de Cristo.
Así que si Cristo es el que cumple Génesis 3:15, entonces Él con toda certeza lo podemos ver como un nuevo Adán o un mejor Adán. Y si la primera creación fue desahuciada por la derrota que la serpiente tuvo sobre el primer Adán, la nueva creación ahora es inaugurada por la victoria que el nuevo Adán tuvo sobre esa misma serpiente. Lo voy a repetir, si la primera creación fue desahuciada, fue puesta en desorden, fue traída a caos, ¿por qué? Por causa de la victoria de la serpiente sobre Adán. Ahora vemos lo opuesto, ahora vemos al nuevo Adán venciendo a esa misma serpiente y trayendo orden y reconciliando todas las cosas para que ahora haya una paz. Entonces, esa reconciliación de todas las cosas en Cristo no es otra cosa más que el reverso, la restauración de lo que causó la herida de la serpiente sobre Adán. Entonces, la restauración de todas las cosas de la que habla Efesios, cuando dice Dios en su propósito eterno quería reconciliar todas las cosas en Cristo, ¿qué es lo que nos está tratando de transmitir? Que Dios iba a ser ese nuevo Adán, que iba a reconciliar la creación y que ahora en él iba a haber una nueva creación. Entonces, Pablo está enfatizando el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Les dice en Efesios 19 al 20, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y aquí, cuando uno lo lee de manera superficial, uno solamente se queda con la idea de que Pablo les está diciendo es que el poder de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que es suficiente para resucitar a Cristo, y eso es verdad. Pero si lo vemos a nivel teológico y a nivel de todo el argumento, él está enfatizando que el poder de Dios resucitó a Cristo, no solo para decirles que es un poder muy grande, sino para decirles que es el medio para vencer todas las cosas y reunir todo en Cristo y restaurar la creación como tenía que haber sido al principio. Espero que eso esté quedando claro, hermanos. Así que, gracias a esa resurrección, ahora todo está bajo sus pies. Y gracias a que Cristo resucitó y que todo está bajo sus pies, Él está haciendo algo que el primer Adán no hizo. ¿Qué creen que era? El primer Adán tenía una tarea muy importante, que era llenar la tierra y sojuzgarla. Adán tenía la tarea de tener dominio sobre toda la tierra y llevar la imagen de su Dios a toda la tierra y decirles, mi Dios es el rey de esta creación y yo estoy administrando su creación. Pero ¿qué él hizo? Él perdió el dominio de la tierra y se lo dio a Satanás. Pero ahora el nuevo Adán tiene el dominio, tiene el verdadero dominio que el primer Adán no tuvo. Entonces, el primer Adán tenía que hacer eso en la vieja creación, pero el nuevo Adán tiene el poder, tiene la capacidad de sojuzgar la tierra. Pero otra tarea que tenía que hacer el antiguo Adán era no solo sojuzgar la tierra, sino también llenarla. Tenía que multiplicarse y llenar toda la tierra. La idea es que sus hijos idealmente tenían que seguir su ejemplo y ir por todo el mundo a hacer lo que él tenía que haber hecho. Y para eso, ¿qué hizo Dios? Le dio Dios a Adán una ayuda idónea, le dio una esposa, le dio a alguien que le ayudara a hacer eso que él tenía que hacer. Y así como el primer Adán tenía una misión y tenía una tarea que hacer y tenía una ayuda idónea que le iba a ayudar a cumplir esa
esa tarea, una ayuda idónea que se dice que iba a ser una sola carne con él, o iban a ser una sola carne, un solo cuerpo. Así también el nuevo Adán tiene una ayuda idónea, por así decirlo. Así también el nuevo Adán necesita a esta esposa que ahora es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para llenar la tierra con su gloria. Y la iglesia cumple esa función. Y la iglesia está tan unida a Cristo que les dice Pablo a los Efesios, esa es la manera en la que el poder de Dios opera en ustedes, porque están unidos a Él como Cristo, como Adán y Eva eran una sola carne, así ustedes son una sola carne con Cristo, y por lo tanto tienen el mayor consuelo. Porque a veces la idea que se nos queda cuando leemos también el texto así superficial es como que Pablo está diciendo, Cristo está por cabeza de todas las cosas, por lo tanto también está por encima de la iglesia. Pero lo que Pablo está diciendo es diferente. No es que por cuanto Él tiene autoridad sobre todo, tiene autoridad sobre la iglesia. Es verdad, eso es verdad, Él tiene autoridad sobre la iglesia, pero Él está yendo más profundo, por cuanto Cristo está por encima de todo y Él es cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo, entonces la iglesia tiene la victoria que Cristo tiene. Y en pocas palabras podemos concluir que Pablo está enfatizando que el poder de Dios opera a favor de su iglesia, la cual es su cuerpo, su esposa, la cual es partícipe de la gran victoria del Cristo resucitado, y ahora como Rey soberano sobre la nueva creación, todas las cosas están sujetas a Él y a su iglesia. Y por eso creo que Pablo oraba fervientemente para que esa verdad fuera abierta a los ojos de los efesios y pudiera fortalecerlos para seguir adelante firmes, sin ser acosados por este mundo. Y a manera de conclusión, hermanos, yo sé que la información contenida en este sermón puede ser difícil de digerir, pero si algo puede quedarse grabado en nuestros corazones, es que Pablo está usando un lenguaje profundo, pero lo está haciendo con un propósito pastoral y práctico. No es porque Pablo solamente quiere presumir que sabe mucho del Antiguo Testamento y que sabe hilar todas esas ideas y llevarlas a ideas asombrosas, sino que Él quiere que empecemos a dimensionar cuán profunda es la palabra de Dios, cuán profundo es el misterio de Cristo y cuán necesario es que nuestros ojos sigan siendo abiertos para que entendamos cómo opera ese poder en nosotros, para que entendamos esta entrañable unión que hay entre Cristo y su iglesia. Eso es algo que debería llenarnos de asombro, que debería causar escalofríos. Estamos unidos a Cristo como su cuerpo, un solo cuerpo con el Cristo resucitado, lo cual implica que nuestra victoria es mucho más que segura. Como lo vimos incluso en Romanos, somos súper vencedores en Cristo. Así que nuestra victoria es segura sobre toda clase de temores, tentaciones, luchas, amenazas, cualquier cosa que pueda atribular a un creyente está vencido en Cristo. Y no necesitamos nada nuevo, todo está en Cristo. Lo único que necesitamos es un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que podamos vivir a la luz de Él lo que Él ya hizo. Él quiere que empecemos a vivir de una manera celestial y cristocéntrica, para que nos esforcemos mucho más por ver a Cristo en todas las Escrituras y para deleitarnos en Él, conocerlo más y mejor. Y en el contexto de los efesios, hermanos, eso era de mucho consuelo, porque ellos estaban en una ciudad llena de
de este concepto de poder y autoridad. Cuando ellos caminaban por las calles de Éfeso, ellos veían estatuas gigantes del César, aplastando a todos los reyes, a todos los dioses paganos y poniéndose encima de toda autoridad, diciendo: yo soy el César y me tienen que honrar. Y ellos eran intimidados constantemente por ese concepto de los poderes celestiales, de cosas. La cultura griega tenía una superstición muy grande, eran muy supersticiosos en muchas ocasiones, y ellos creían en los poderes místicos que gobernaban el azar y el destino, y que si tú te comportabas de una o de otra manera, podrías hacer enojar a esos poderes y te podrían destruir o te podrían dar mala suerte. Pero Pablo está diciéndole: todo eso es falso. Cristo está por encima de cualquier cosa y Cristo tiene el poder para vencer, y ustedes han vencido con Él. Así que si ellos eran tentados a ser desanimados por su debilidad o por las amenazas constantes de los romanos y de las culturas paganas, entonces Pablo los estaba alentando, llevándolos a ver la gloriosa exaltación de Cristo y la entrañable unión que tenían con Él, para que tuvieran un fundamento firme e inamovible para descansar en Cristo y en su victoria, para perseverar en sus luchas. Así que sin importar cuáles sean las cosas que nos intimiden hoy, hermanos, ni los problemas que nos amenacen, ni el mundo tan perverso y lleno de tentaciones y cosas que nos pueden llegar a atribular, yo los invito a que nos apropiemos de la victoria gloriosa que ya tenemos en Cristo, y que meditemos constantemente en esa preciosa unión que tenemos con Él. Porque según la lógica de Pablo, eso es lo que necesitaban los efesios, entender este principio, que esto es lo único que necesitaban, que no necesitaban más. Es lo único y suficiente para vivificar y fortalecer las almas de cualquiera de los creyentes y los hijos de Dios, porque su poder opera en favor de nosotros, los que creemos. Y eso es algo que confronta a los que no creen, porque dice: estas verdades, este gran poder, esta unión tan perfecta entre Cristo y su iglesia, opera en favor de ¿quién? De los que creemos. O sea que eso da un golpe directo a aquellos que no creen en Él, a aquellos que no se deleitan en escuchar en Él y que prefieren escuchar acerca de cualquier otra cosa. Es necesario que si tú estás en esa condición y no crees en Él, recuerdes que entonces el poder de Dios no opera en favor de ti, sino en contra de ti. Y eso es aterrador, porque Él tiene el poder y el dominio sobre toda cosa creada. Y Él con una sola palabra puede destruirte. Y si no has sido destruido hoy, no es porque tú te has escapado de Él y has sido demasiado astuto, demasiado rebelde como para lograr escaparte de sus manos. No es por eso. Es porque Él ha tenido paciencia contigo y quiere que, aunque estés en esa actitud rebelde contra Él, te vuelvas a Él y te arrepientas. Si hoy puedes estar en pie y tienes la capacidad de vivir, no es porque Cristo no te pueda destruir, sino porque Él está con su misericordia abundante esperando a que te rindas y te arrepientas, para que puedas gozar de esa unión perfecta que hay en Él y participar de esa victoria absoluta sobre la muerte y el pecado. Así que, si no estás en Cristo, no esperes más. Ríndete ante Él, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él para que Él salve tu alma. Amén, hermanos. Vamos a orar para concluir.